Estimados asistentes, muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la Universidad de Lima para el webinar La información en la toma de decisiones económicas, impacto global, regional y nacional. Vamos a comenzar este webinar con las palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima, profesor Alberto Toquechi. Adelante, decano. Buenas noches. Profesor Pedro Graus, director de la carrera de Economía, profesor Rojaldo López, profesores, profesores Guillermo Vitano y Elmer Sánchez, ¿no? Principales autores, actores de las jornadas del día de hoy. Efectivamente, queridos y estimados concurrentes a este evento, también denominado webinar. Este evento que va a tratar sobre uno de los aspectos centrales para quienes tenemos que tomar decisiones, tenemos que investigar sobre temas vinculados a la economía y a las finanzas. El tema de hoy nos habla del manejo de la información. Y me parece que es uno de los elementos centrales, ¿no?, para quienes en el diario actuar, ¿no?, en el diario actuar debemos de enfrentarnos a diferentes situaciones que son cambiantes. No necesito dar muchos ejemplos, estamos viviendo desde hace un año y pico, ¿no?, estas situaciones que van cambiando y que evidentemente originan necesidad de tomar de manera sistemática, ¿no?, conocimiento y información. Uno de los problemas centrales que tenemos, ¿no?, para quienes estamos en este contexto, ¿no?, es el acceso a la información, el acceso a los datos básicos y a la información, que es el proceso de generación de conocimiento a partir de los datos. Y en este elemento crucial, ¿no es cierto?, es vital la calidad de la fuente de la información, ¿no?, la fuente de la cual extraemos estos datos y esta información es vital. Tiene que ser una fuente fiable, una fuente verificable, ¿cierto?, de tal forma que nos permita hacer ese análisis de manera adecuada y la toma de decisiones o los procesos de investigación se basen en información real y fiable. Las fuentes de información están dispersas, ¿no?, y muchas veces para los noveles investigadores o jóvenes profesionistas, ¿no es cierto?, el acceso y la calibración de la calidad de esta información no es fácil. Por eso es importante que esa dispersión de fuentes de información pueda ser adecuadamente filtrada. Es que la información económica, social y financiera, ¿no?, es crucial, como estamos diciendo, ¿no?, tanto para la gestión de la información, para el análisis y para la toma de decisiones cotidiana y sistemática. Vinculado a esto, ¿no?, es que nuestra facultad y concretamente la carrera de Economía, ¿no?, ha considerado
fundamental, ¿no? Vital, desarrollar el Observatorio de Información Económica, Social y Financiera. Hoy día también será objeto de una exposición, de presentación. Y, por supuesto, la exposición de nuestro director de la carrera, ¿no? vinculada pues al tema del Perú en los próximos años, ante una situación o un contexto cambiante. Termino mis palabras dando la bienvenida a todos los concurrentes, agradeciéndoles su presencia y esperando que no solamente disfruten de los temas que se van a plantear en la jornada de hoy, sino que además tomen nota y aprehendan con H intermedia, ¿no es cierto?, para que lo tomen como propia la serie de información, conocimiento que se va a brindar por mis colegas los profesores. Sin más, dejo en la palabra al profesor Haldor López, repitiendo mi agradecimiento a ustedes por su presencia. Profesor Haldor López. Gracias, decano. Continuando con el programa del webinar, tenemos a continuación la presentación del Observatorio Económico, Financiero y Social, y quienes van a hacer la presentación son el profesor Guillermo Boitano, candidato a doctor por la Universidad Pablo de Olavide en España, magíster en Banco y Finanzas y economista por la Universidad de Lima. Ha sido gerente de diversas empresas en el Perú, siendo su última experiencia laboral en el Grupo Vice. Actualmente es docente ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente del área de banca, finanzas y de econometría de la carrera de economía de la Universidad de Lima. Asimismo, el profesor Elmer Sánchez, economista y magíster en economía y políticas públicas de la Universidad de Queensland, en Australia, cuenta con experiencia profesional en áreas de investigación económica y social, estudios económicos y estudios previsionales. Actualmente es investigador y docente de cursos sobre teoría económica, economía matemática en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. Adelante, por favor, con la presentación. Buenas noches con todos. ¿Cómo estamos? Gracias, profesor Haldor, gracias, profesor Tokeshi, gracias por la introducción. El día de hoy tenemos dos grandes trabajos que presentar, o dos grandes noticias que presentar. La primera es acerca del Observatorio Económico, Financiero y Social, y la segunda es una presentación del profesor Pedro Grados, nuestro director de carrera. Acerca del Observatorio Económico, Financiero y Social, que es lo que se está tratando de implementar a partir del siguiente ciclo, es básicamente contar con un observatorio que pueda darnos datos de calidad. ¿Ok? Entonces, la primera presentación que viene del Observatorio Económico, Financiero y Social, que la vamos a estar realizando el profesor Guillermo y quien les habla, es acerca de tres grandes tópicos. La primera es la importancia del manejo de base de datos. Necesitamos trabajar con datos de calidad para cualquier tema de investigación académico o no académico, incluso para datos de divulgación necesitamos base de datos, necesitamos los numeritos. Dos, queremos ver cómo estamos en temas de relevancia e investigación en la carrera de economía. Y finalmente es presentarles el Observatorio Económico, Social y Financiero. La primera y la segunda parte están ligados, o sea, el manejo de base de datos con las publicaciones que tenemos los docentes en revistas indexadas. Tenemos bastante experiencia, o a lo largo de los últimos años tenemos bastante experiencia, o estamos teniendo experiencia en lo que son investigaciones. Por ejemplo, acá solamente una muestra de las investigaciones que se han realizado en los últimos 3, 4 años. ¿Dónde estamos publicando los docentes? Por ejemplo, The American Journal of Economics and Sociology, que es del profesor Dante, Journal of Forecasting, que es del profesor Nolasco, Apuntes, que también es de Nolasco, Economic of Governance, que es del profesor Nieva, con su Paradox of Corruption, Problemas del Desarrollo, que si mal no recuerdo, del profesor Yuri, The Extractive Industries and Society, también del profesor Yuri. En general, la mayoría de las publicaciones que se hacen son en revistas Q2 o Q3 de nuestros docentes.
¿Okay? La gran mayoría. Q2, Q3, para los que no están relacionados con investigación, quiere decir que estamos en el top medio superior. ¿Ok? Y esto es a nivel mundial, obviamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todas estas publicaciones que estoy mostrando? Por ejemplo, acá hay una lista más detallada de las publicaciones con los docentes. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas publicaciones? Es que la mayoría de ellas son investigaciones empíricas. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos data. Sí o sí. Para cualquier publicación académica, una investigación indexada, necesitamos data. Necesitamos que esa data sea de calidad. La gran mayoría, por no decir el 80 o 90% de estas publicaciones han tenido que tener data, econometría. Para hacer econometría, para que sea una investigación empírica, necesitas data de calidad. Entonces, allí está la parte en común que tienen las publicaciones indizadas. Es el tema de data, de obtener data de calidad. Esa es una de las razones por la cual más adelante el profesor Guillermo Boitano explicará acerca del observatorio económico. Hasta ahora lo que quiero que tengan en mente es que cualquier publicación académica necesita tener una fuente de respaldo y esta fuente tiene que ser de calidad. ¿Y cómo nos va en la Universidad de Lima con respecto a publicaciones? Estamos creciendo, estamos bien, pero no solamente la investigación no solo se trata de un tema de profesores, sino que se trata de formar investigadores a lo largo de la carrera. Es por eso que hace exactamente un año se llevó a cabo o se estableció lo que es el proyecto de gradualidad. Básicamente, para comentarles el tema de investigación, esto es rapidito, es que ahora a los chicos se trata de formar en investigación a partir desde cuando entren en facultad. Para ser exactos, estamos todavía en un piloto que empieza a partir del 5º ciclo. Se piensa que se prevé que a partir del otro semestre ya empiece a partir del 3er ciclo. Los que han llevado conmigo, hay varios alumnos que me conocen acá, saben que a partir del 5º ciclo los formamos en investigación. Les decimos cómo tienen que hacer un paper, qué es una introducción, qué es un marco teórico, qué es un estado del arte, cuáles son las metodologías a utilizar, cómo se hacen los análisis de resultados, cómo se busca un paper, cómo descartar si es un paper bueno o no es un paper bueno. ¿Ok? Entonces la idea actual para tener publicaciones más adelante es formar a los chicos que están estudiando actualmente. Entonces, esto es básicamente el proyecto de gradualidad. Se forma a partir del 3er ciclo hasta el 10º ciclo. El piloto ahora es de partir del 5º al 10º ciclo, ¿ok? Pero básicamente es darle nociones de investigación y que no lleguen hasta el 6º o 7º ciclo para recién aprender, sino que lo aprendan desde facultad, desde el 3er ciclo. Y su nombre se le dice gradualidad, obviamente, porque es un proceso gradual. ¿Por qué es un proceso gradual? Porque no vamos a ir a hacer econometría cuando estamos recién en 3er o 4º ciclo. Tenemos que ir por pasos, es un proceso gradual, poco a poco. ¿Y por qué es importante investigación? Básicamente porque cualquier universidad a nivel mundial rankeada apuesta por investigación. Ese es el camino a seguir y ese es el camino que estamos implementando en la Universidad de Lima. Investigación, investigación, investigación. La universidad moderna ya no se trata de transmitir conocimientos, sino además de crear investigación relevante que pueda permitir poner en la academia un debate obviamente académico, y para ese debate académico justamente necesitamos data. Y eso es justamente lo que va a hacer ahora actualmente el profesor Guillermo Boitano y explicarnos acerca de lo que sería el Observatorio Económico, Financiero y Social. Te doy el pase, Guillermo. Muchísimas gracias, estimado Elmer. A ver, ya Elmer ha dicho mucho. En primer lugar, buenas noches a todos los presentes, especialmente a nuestro decano y al profesor Pedro Grados. A ver, la idea básica en una investigación, y es algo que siempre yo se lo digo a mis alumnos, tanto en simulación como en otros cursos, es, si bien es cierto nosotros somos economistas, nosotros no hacemos investigaciones puras, sino hacemos investigaciones aplicadas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos necesariamente que contrastar nuestras hipótesis con una realidad. Y para poder contrastar nuestras hipótesis con una realidad, necesariamente tenemos que pasar por el problema de la data, ¿ok? Muchos de los alumnos que llevan Seminario 1, Seminario 2, Simulación Económica, y los otros cursos que están dentro de la malla vinculados al tema de gradualidad de la investigación, muchos de los alumnos siempre pasan por ese problema, el problema de la data.
Profesor, ¿de dónde saco los datos? Profesor, ¿cuáles son los datos que yo debería de considerar? Entonces, en una de las tantas reuniones que tuvo el Comité de Gestión Estratégica de la carrera de Economía, surgió la idea de poder formar lo que nosotros hemos denominado el Observatorio Económico, Financiero y Social. ¿Okay? Este Observatorio Económico y Financiero y Social tiene como fundamentos, en primer lugar, darle soporte a las investigaciones económicas, sociales y financieras que se puedan ejecutar no solo en la carrera, no solo en la facultad, sino en general en la Universidad de Lima. Es decir, abierto a todas aquellas personas que están interesadas en llevar adelante una investigación aplicada en la cual necesiten algún tipo de metodología cuantitativa y data. Desde ese punto de vista, el otro gran objetivo que persigue este observatorio económico es el procesamiento y análisis de la información estadística pertinente y original. Nosotros sabemos que en el mundo existen diferentes bases de datos, muchas de las cuales son libres, de libre disponibilidad, y otras no tanto. Por ejemplo, si hablamos en el Perú, muchos habrán escuchado la famosa ENAJO, o ENAO, como algunos otros la llaman. Es una fuente libre, pero manejar esa encuesta para muchos suele ser complicada. Entonces, la intención en este caso del observatorio es tratar de poner a la disposición de los investigadores la data que requieran, por lo tanto, ayudarlos, ¿okay?, desde el punto de vista de consecución de la información, por un lado, y por otro lado, de la asesoría especializada, tanto a nivel metodológico como cuantitativo, para que puedan realizar esa investigación aplicada y puedan de esa manera contrastar las hipótesis que están pretendiendo demostrar. Dentro de este contexto que está muy vinculado a lo que es el tema de investigación, está también el otro contexto que es vinculado a la realidad en la cual la universidad se desenvuelve. Y una de las mejores alternativas, al menos desde el punto de vista de una carrera como la de economía, como para poder tener una vinculación, una relación con el entorno, es a través de la elaboración de informes de coyuntura e informes especializados, como los que vamos a escuchar el día de hoy, que va a hablar Pedro Grados. ¿Ok? Entonces, en términos concretos, esos informes son posibles gracias a la obtención de información adecuada, información de calidad e información pertinente, la cual luego es procesada y a partir de ese procesamiento arroja un resultado. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera resumir muy rápida y simplemente los objetivos del observatorio serían poner a disposición de la comunidad de investigadores de la Universidad de Lima data, metodología, ¿ok?, y procesamiento de información para que puedan ejecutar sus investigaciones. Y por otro lado, ¿ok?, crear una serie de informes y documentos que podamos compartir con la comunidad en general respecto de qué cosa es lo que está pasando en el Perú y qué cosa es lo que está pasando en el mundo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestra contribución como observatorio? ¿Cuál sería la contribución que el observatorio tendría? Básicamente, el apoyo metodológico cuantitativo. ¿Ok? Apoyo metodológico cuantitativo que surge inicialmente como una idea de apoyo a todos aquellos alumnos que están en simulación económica y que tienen que hacer su tesis para bachillerato, aquellos alumnos que están en seminario 1 y seminario 2 que están haciendo su tesis para licenciatura, y también para todos aquellos egresados que aún no han obtenido sus diplomas correspondientes de título profesional específicamente hablando y que requieran hacer algún tipo de investigación, ¿ok?, que requieran hacer algún tipo de análisis cuantitativo, ¿ok? Esto implica, por lo tanto, apoyar en el proceso de gradualidad de la investigación a la universidad, ¿ok? Porque de hecho, si bien es cierto, en primera instancia serían los alumnos de estos cursos y los egresados, también estamos hablando de los alumnos de todos aquellos cursos que tienen que ejecutar investigaciones. Por ejemplo, el caso de Finanzas 1, Finanzas 2, que son cursos en donde los alumnos realizan trabajos de investigación y que requieren también la obtención y manejo de data y en muchos casos también requieren apoyo metodológico y cuantitativo. ¿Ok? En última instancia, lo que nosotros pretendemos es tener un mayor número de papers que puedan ser publicados en revistas indizadas de alto impacto.
¿ok? Y a su vez tener una mayor presencia de la universidad en la comunidad. Esta sería la contribución que gradualmente este observatorio debería de brindarle, por lo menos en un principio, a la Universidad de Lima, ¿ok? Acá tenemos como ejemplo todas las posibles bases de datos con las cuales nosotros podríamos contar muy rápidamente y que de una u otra manera requieren de cierta especialización para su manejo y para su consecución. Y por lo tanto nosotros como Observatorio Económico pretenderíamos en última instancia ser ese soporte que consideramos sería fundamental para poder elevar el número de publicaciones en nuestra universidad. Con esto he terminado la presentación del observatorio y le doy pase, en este caso, a Haldor para lo que continúa en esta exposición. Gracias, profesor Boitano. Siguiendo con el programa, tenemos a continuación las palabras de Pedro Grados Smith. El profesor Grados es candidato doctor por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Además, magíster en Banca y Finanzas y economista por la Universidad de Lima. Ha sido presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE. Ha tenido cargos gerenciales en el Grupo Scotiabank y vicepresidente de la Bolsa de Valores de Lima. Y es el director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Adelante, profesor Grados. Muchas gracias, Haldor, y agradeciendo también la presencia de nuestro decano, el profesor Alberto Toquechi, y gracias por la presentación, Guillermo y Elmer. ¿De qué se trata? Vamos a hablar ahora del Perú en los próximos años en un mundo cambiante, pero ¿por qué es importante vincular esta presentación con la necesidad de un observatorio? Porque un observatorio nos va a permitir estar en la coyuntura y en la estructura. En la coyuntura para efectivamente comparar si lo que dice un medio de comunicación, un político, un analista, es cierto o no es cierto, o qué tan comparable, qué tan verificable es. Por ejemplo, se ha hablado mucho de el tema de las vacunas. El Perú es uno de los países con mayor cantidad de vacunas per cápita comprometida, es decir, en los próximos meses deberíamos tener buenos resultados en las prácticas de vacunación y además de las vacunas más eficientes y eficaces del mundo, como es el caso de Pfizer. O sea, también hay noticias positivas en nuestro país y a veces no se difunden de manera adecuada. Y si hablamos de la estructura, necesitamos data. Se ha hablado mucho de cómo le ha ido al Perú en los últimos años. No nos ha ido mal. Pueden haber 1001 críticas a los últimos 30 años, pero el Perú es de los países que más ha crecido, el que más ha crecido en América Latina y ha crecido por encima del promedio mundial en los últimos años con bajo nivel de inflación y además hacia adelante, gane quien gane las próximas elecciones, tiene una macroeconomía ordenada, que no es una condición necesaria y suficiente, pero sí es necesaria para el desarrollo del país. Entonces es fundamental tener data que nos permita estar en la coyuntura y data que nos permita cambiar la estructura. La coyuntura es un artículo en el periódico, es una intervención en un medio de comunicación, un debate universitario. La estructura es conocimiento, es generar posibilidades de largo plazo y de ahí la importancia de los artículos de investigación que se están desarrollando en los últimos años. Vamos a hablar ahora básicamente en base a esa data y a muchas otras fuentes de información sobre cómo nos va a nosotros, cómo le va al mundo económicamente. Vamos a hablar del entorno internacional, de la parte de producción vinculada al sector externo, cómo nuestra competitividad ayuda a un crecimiento sostenido de las exportaciones, cómo deberíamos desarrollar otro tipo de exportaciones como tecnología, cómo económicamente la política fiscal y monetaria o contribuye o no con el crecimiento sano de una economía. Hablaremos finalmente de inversión, mercado de trabajo y algunas conclusiones y recomendaciones. ¿Qué pretendemos? Pretendemos precisamente decir dónde estamos y cómo estos reportes, la verdad, podrían ser generados muy rápidamente si la data la manejamos y la tenemos. El entorno internacional, este es un cuadro que presentó el Banco Central de Reserva en su reciente reporte de inflación hace un par de semanas, donde lo que podemos observar es que si bien todavía en términos nominales Estados Unidos es la principal economía del mundo en términos de paridad de poder de compra, es decir, todo lo que producen traducido en dinero,
en términos de paridad de poder de compra dentro del propio país, China ya es la principal economía del mundo con 18.6% de la economía mundial versus 16% de Estados Unidos. Además nos muestra una de las peores recesiones en los últimos 100 años. El mundo tuvo una caída del producto en menos 3.3 y no cayó más básicamente porque China logró recuperarse desde mediados del año pasado. Por otro lado, se ve cómo ha mejorado la condición y las perspectivas de la economía en los próximos años de 5.4% a 5.8% de crecimiento para el 2022 se mantienen igual. Lo otro que quería decir es que a los países que mejor les ha ido en los últimos 80 años son a los que mayor apertura comercial han tenido, y ese es el caso de Alemania. ¿Qué significa Alemania? Alemania terminó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania es un país muy abierto al mundo y hoy es la principal economía de la Unión Europea. Por lo tanto, si queremos largo plazo, si queremos que al Perú le vaya bien, tenemos que pensar en seguir con la economía abierta, en volvernos competitivos y no encerrar una economía que tiene consecuencias que ya hemos vivido durante los 70, 80 en el caso peruano. ¿Qué pasó en cuanto al producto en América Latina? El Perú fue el país que más cayó, básicamente fue una recesión autoimpuesta, el cierre de la economía fue, yo diría, poco reflexivo, si bien la intención es válida y lógica, evitar el contagio, hubo sectores como minería que con un protocolo no hubiera sido necesario cerrarlo. Así como el Perú es el país que más cayó, es el que más rápidamente se va a recuperar también. Entremos un poquito más al detalle del producto, pero antes de eso, ¿por qué los últimos 30 años? Porque en 1990, después de la peor etapa recesiva en los últimos 100 años, entre el año 88 y el año 90, el Producto Bruto Interno peruano cayó 25%, y el año 89 la caída del Producto Bruto Interno fue de 12%, superior incluso a la caída del año pasado. Y en ese momento se adoptó las medidas del Consenso de Washington, que son muy criticadas por economistas heterodoxos, economistas de izquierda, pero que yo creo que son base de una estabilidad macroeconómica y que no deberíamos descuidar. No es suficiente para lograr el desarrollo, pero es necesario. Disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades de gasto, reforma tributaria, liberalización de tasas de interés, tipo de cambio de mercado, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera. Hablemos de privatización y concesiones, de regulación, derechos de propiedad. Los economistas Acemoglu y Robinson hablan de la necesidad de, por ejemplo, tener los derechos de propiedad con claridad si es que queremos desarrollarnos. Pues bien, en ese entorno, el Perú tuvo un crecimiento muy significativo de las exportaciones, lo cual fue uno de los principales factores de crecimiento del producto. Voy rápido, tenemos mucha información y después habrá una ronda de preguntas. Y acá se puede ver por qué creció el Perú los últimos 20 años en este caso. Miren la importancia del consumo privado, que es la parte celeste, de la inversión privada, que es la parte verde. La inversión privada es casi 4 veces la pública en el caso peruano, y además de nuestra apertura al exterior, la balanza comercial que ha sido mayoritariamente positiva, ¿no? Entonces, miren, incluso en el peor momento de la crisis, cómo es la balanza comercial la que nos salva por el lado de las exportaciones. Si vamos ya más a la coyuntura, en lugar de hablar de largo plazo, que observamos, como ya lo hemos dicho, que la economía peruana cayó 11.1% y los dos sectores que más contribuyen con el PBI, la minería y la manufactura, tuvieron caídas superiores a ese 11.1%. En el caso de la minería, hoy podemos decir que no era necesario ese cierre. Otra vez, buenas intenciones, pero de buenas intenciones a veces está empedrado el camino al infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno establece políticas económicas, porque finalmente, si bien hoy la prioridad, y es 100% entendible y creo que todos coincidimos, es la salud, la vacunación, el control de la pandemia, no podemos afectar significativamente la economía. En una encuesta pública se le pregunta a un ambulante, ¿y por qué sales a trabajar si te puedes contagiar? Porque prefiero morir de coronavirus a morir de hambre. Es dura su apreciación, lo dijo,
y nadie dice que sea necesario morir de la pandemia, pero hay que buscar ese equilibrio entre salud y economía, ¿no? Este año la economía se está recuperando a un ritmo interesante. El primer semestre tuvimos un crecimiento de 3.4, si mal no recuerdo, básicamente porque ya estamos comparándonos con la etapa de cierre, marzo del año pasado, donde el cierre fue de 15 días, y abril, donde la economía operó a un 40% de, sus motores estuvieron a un 40%. Podemos. Otro cuadro donde reiteramos que fuimos uno de los países que más cayó, solo Venezuela cayó más que nosotros, menos 27.5%, y este año vamos a ser un país que se va a recuperar muy rápidamente. No vamos a alcanzar el nivel del 2019, pero yo creo que el 2022, si las cosas se hacen medianamente bien y el clima económico y político no se deteriora, deberíamos alcanzar ese nivel y seguir con tasas de crecimiento superiores a las de la región. Hay que poner mucho énfasis en el sector externo, porque uno de los principales factores de la recuperación económica es el sector externo. Pero no solo eso, sino uno de los principales factores de nuestro modelo económico tan criticado, y otra vez, no estamos en el mejor de los mundos, pero ha funcionado y ha dado buenos resultados. Hay que mejorar el modelo económico. Las fallas han venido más por el problema institucional y político, por las fallas del Estado, más que por las fallas de la economía de mercado. Ha venido por temas de corrupción, no por la economía de mercado como tal. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? La importancia de volvernos competitivos, seguir exportando, exportando lo que exportamos y exportando nuevos productos. Exportamos prácticamente a todo el mundo, si mal no recuerdo, exportamos a 160 países de aproximadamente 200 países en el mundo, a todos los principales, siendo nuestro principal socio comercial desde mediados del presente siglo China, ¿no? China es nuestro principal socio comercial de lejos. El segundo, que era el primero, es Estados Unidos, y el tercer socio comercial es la Unión Europea en su conjunto. Corea del Sur también es un socio importante. Acá tienen la data de las exportaciones, los volúmenes China-Estados Unidos, el año 2019, 2020, destaca Canadá, Corea del Sur, etc. Además, este año es interesante, y probablemente en los 2 o 3 próximos años, ojalá no perdamos las oportunidades que nos da la vida. Los términos de intercambio se están, eh, digamos, están cambiando a favor de los mercados emergentes, que son los términos de intercambio, los precios de las exportaciones con respecto a los precios de las importaciones. Nuestra paridad de poder de compra ha mejorado y deberíamos de seguir en esa línea. Y esto además debería incentivar a la inversión privada si las cosas salen bien. Un ejemplo es nuestro principal producto de exportación, el cobre, que ha tenido una alza significativa, ya superó el máximo histórico, ¿no?, en las semanas pasadas. Acá tienen nuestras exportaciones. Es verdad que todavía las exportaciones tradicionales son importantes, pero igual hay que exportarlas. Hay que ver en qué medida se puede generar una integración vertical. En lugar de exportar oro, exportar joyas de oro; en lugar de exportar zinc, explotar, digamos, envases que utilizan el zinc para distintos productos, y así en todo orden de cosas. En café, no solamente el grano de café, sino muchas variedades, muchas presentaciones del café, etcétera, etcétera. También destacan las exportaciones no tradicionales. Acá el sector agropecuario ha sido quizás la estrella de los últimos 20 años, y no afectemos a ese sector. Acá tienen ustedes algunos de nuestros principales productos de exportación no tradicional: el mango, la palta, las uvas. Ustedes pueden encontrar fruta peruana en Londres, en Shanghái, en Berlín, en Nueva York, como la pueden encontrar también en Chile o en Brasil. Por lo tanto, esto ha permitido generación de mucho empleo, conocimiento de lo que significa la exportación de fruta fresca, que no es simple, no es, como algunos dicen, reprimarizar la economía. Hay un conocimiento detrás. Igual se pueden dar mayores mayores tecnologías, más valor agregado. También exportamos temas productos textiles, pesqueros, químicos. Por ejemplo, el metal mecánico y el sidero metalúrgico tiene que ver con la exportación minera. Exportamos plantas de minería. Por acá habría que
trabajar mucho y desarrollar también exportaciones tecnológicas. ¿Por qué no poder exportar software en los próximos años? Dentro de lo no tradicional, repito, destaca todo lo que es la parte agroindustrial, donde hemos sido de los primeros exportadores mundiales de espárrago durante muchos años, por ejemplo, y hay otros productos en los cuales estamos incurriendo. Acá tienen una lista de las principales empresas, la mayoría de ellas peruanas, con excepción del sector minero, donde son grandes transnacionales, ¿no? Seguimos avanzando. Parece que se me ha bloqueado el avance. Un segundito, por favor. Ahí está. Ya, esto sí es importante porque si bien exportamos, es necesario saber qué exportamos y cómo podemos mejorar. Y aquí lo interesante, este es un trabajo que hace la Universidad de Harvard de complejidad económica, es cómo estamos en la parte de menor complejidad económica y esto significa nuevas tecnologías, incluso hemos disminuido nuestro grado de complejidad económica en cuanto a exportaciones y por lo tanto deberíamos de sofisticar nuestras exportaciones y volvernos competitivos no solamente en minerales, en agroindustria, que hay que seguirlo exportando, sino, ¿por qué no, el día de mañana en productos manufacturados de alta tecnología? De alguna manera en América Latina, México y Brasil han seguido esa línea, tendríamos que copiar lo bueno que han hecho ellos, o por qué no, Corea del Sur. Corea del Sur en 1964 era bastante más pequeño que Perú, hoy día solo las exportaciones coreanas son más que todo nuestro Producto Bruto Interno. Y esto tiene que ver con básicamente educación, calidad de vida. Tenemos una gran tarea por hacer en lo que se refiere a educación. Realmente tenemos que avanzar muchísimo en el tema de educación y complejidad para poder seguir avanzando, ¿no? Eso es fundamental y estamos por debajo de los 4 países que han sido más exitosos desde la perspectiva económica en América Latina: México, Colombia, Chile y Perú. No es casualidad que estos países hoy en día estén pasando por distintos procesos sociales y políticos complejos, y es que no solamente basta hacer las cosas bien, hay que explicar qué es lo que se está haciendo, hay que explicar lo que hemos progresado, hay que explicar que no es suficiente, que hay un gran camino por recorrer, pero hay toda una filosofía y una concepción del mundo detrás que tiene que ver con la libertad económica, la libertad de elegir. Como Winston Churchill dijo hace más de 70 años, si bien la economía de mercado y la democracia formal o representativa no son lo mejor, hasta ahora no se ha descubierto nada mejor. Bueno, eso ha sido mencionado recientemente por el presidente Sagasti. Otro sector en el cual hay muchísimo por hacer es el sector turismo. El sector turismo, esta industria sin chimeneas, tiene todo un camino por hacer, no solamente el turismo tradicional, que es Cusco, podemos incluir al Cusco, tema de las playas del norte, nos falta infraestructura en las playas del norte, turismo cultural también en el norte costa, como en el norte selva o ceje selva, la zona de Cuelap, etcétera, ¿no? En fin, aprovechar todo lo que significa turismo y servicios. Sabemos del boom gastronómico en el Perú, muy afectado porque si algún sector se ha visto dañado producto de la pandemia, ha sido el sector turismo y con el sector turismo todo lo vinculado, restaurantes, hoteles, etcétera, y acá hay que crecer muchísimo, ¿no? Y aquí, profundizando en el análisis, esto tiene que ver con parte de las bases de datos que mencionaba Guillermo, el World Economic Forum, el Banco Mundial. Tenemos que mejorar nuestro ranking de competitividad, donde si bien hemos avanzado algo, nos hemos estabilizado en los últimos años y estamos por debajo de indudablemente países como Chile y México, que han hecho un trabajo importante en competitividad. Lamentablemente a ninguno de los dos candidatos les he escuchado hablar mucho de la competitividad. Asumo que implícitamente lo van a enfrentar, ¿no? Y la competitividad incluye aspectos como apertura de negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de la electricidad, registro de propiedad, en fin. Hay muchas variables, les dejo el cuadro
para que ustedes lo puedan observar. ¿Qué otros problemas tenemos que enfrentar si hablamos de competitividad? Por ejemplo, efectividad del gobierno. Con excepción de Chile, hasta el año 2019, toda América Latina, los 6 principales países o las 6 economías más grandes de la región, no lo hemos hecho bien, ¿no? Estabilidad política y ausencia de violencia, tampoco lo hemos hecho bien, hemos mejorado con respecto al 96, pero muy por debajo, bueno, esto es otra vez hasta el 2019, pero todavía hay un trabajo impresionante por hacer y lamentablemente Chile, que era el único país que salía aprobado, ha tenido un deterioro. Para hacer bien las cosas, además necesitamos un sector fiscal que funcione, una política fiscal que funcione y una política monetaria que funcione. Pero quiero poner algo de énfasis en el sector fiscal. A diferencia del siglo pasado, hemos tenido un manejo relativamente coherente y racional de nuestras finanzas públicas y al superávit que los superávits consecutivos que se tuvieron en la primera década del presente siglo y que llegaron hasta el 2013 con cierta volatilidad, estos superávits permitieron de alguna manera financiar los déficits que continuaron. El 8.9, el déficit del año pasado es necesario, pero aquí es donde el exministro Luis Miguel Castilla propone algo en lo cual coincido, y es una política realmente importante. ¿De qué se trata? Estamos menos endeudados que el resto de la región. Tenemos un nivel de deuda a PBI de 34%, pero si nos comparamos con el resto de la región, miren dónde está Perú, deuda externa a PBI, el caso peruano, bueno, acá era el objetivo inicial, esto nos hemos ido por encima, el objetivo era no superar el 30%, pero estamos muy por debajo del promedio de América Latina y las economías avanzadas. Las economías avanzadas tenemos que dejarlas de lado porque no teníamos, bueno, voy a regresar a porque ellos tienen un fenómeno de señoreaje monetario que nosotros no tenemos, es decir, ellos pueden financiar parte de su déficit alrededor del mundo con emisión de su propia moneda, porque su moneda es aceptada internacionalmente. No es el caso nuestro. Tampoco pueden abusar de ese señoreaje monetario porque tiene otro tipo de consecuencias. Pero el Perú tiene espacio fiscal y podríamos generar una nueva ancla fiscal en lugar de mantenerla en un máximo de 30, llevarla a un 40 y hacer parte de la obra pública que cambie las expectativas. Un gran problema de la sociedad, de la economía peruana, de los peruanos hoy en día, es esta visión de expectativas. Tenemos que cambiar, tenemos que creer en lo que podemos hacer y tenemos que hacerlo, y la gente tiene que observarlo. Entonces, si en los próximos 5 años o 10 tenemos la carretera central terminada como una autopista de doble vía y doble canal por vía, además con viaductos que nos permita llegar a La Oroya no en 6 horas, sino en 3 o 2, la gente va a cambiar, incrementa la productividad. Si tenemos un aeropuerto de primer nivel internacional, el se hizo bien, pero era un aeropuerto para 10 millones y llegan más de 25 millones de pasajeros año, en un año normal, indudablemente no el 2020. Si además la salida del aeropuerto, que es un tema histórico y caótico, finalmente se termina la Costa Verde y se hace un viaducto desde la Costa Verde hasta la nueva entrada al aeropuerto, la nueva obra física, el nuevo salón de pasajeros, va a estar junto al río, el antiguo va a cerrarse, pues si todo eso se hace, cambian las expectativas, volvemos a creer en nosotros mismos y sobre todo tenemos que creer en los políticos que lo hagan bien, no en todos, en todas partes del mundo hay buenos y malos políticos, creo que ojalá hayan ejecutores de política pública que nos generen cierta dosis de optimismo. El día que nosotros lleguemos al aeropuerto Jorge Chávez y salgamos del aeropuerto a través de una autopista que nos lleve a nuestros respectivos hogares en tiempo récord, vamos a empezar a creer un poquito más en el Perú y en las posibilidades de lo que hacemos, ¿no? Por entrar al sector monetario y fiscal, decir que aquí sí hay instituciones del Estado que han funcionado. El Banco Central de Reserva
es un referente de Banco Central, no solamente a nivel de mercados emergentes, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene línea de carrera. ¿Por qué? Porque tiene meritocracia. ¿Por qué? Porque hay conocimiento, no solamente conocimiento adquirido, sino que generan experiencias y conocimiento propio, ¿no? Una muestra es que el Perú ha podido aplicar una tasa de referencia de las mínimas del mundo. Esto tiene que ver con un ambiente macroeconómico y monetario estable, ¿no? Acá hay, dentro del MILA, junto con Chile, somos los que menor costo financiero hemos generado. Por otro lado, la inflación no es un problema en el Perú, es la parte roja, es de las menores. Competimos a nivel internacional con las menores inflaciones en los países del MILA, los 4 países que mejor lo hicieron en América Latina en los últimos 20 años. También hemos tenido las menores tasas de inflación. Y la verdad, la inflación ya no es un problema. Y esto hay que decirlo. La gente se olvida que hace 30 años el Perú tuvo una inflación de 7.000 y pico por ciento. La gente se olvida que hace 30 años tuvimos que volver a cambiar de moneda cuando solo 5 años antes habíamos tenido la transformación del sol de oro peruano en el INTI. 5 años después, 1 millón de INTIs se convirtieron en el nuevo sol. Eso es desorden macroeconómico. Eso no permite expectativas positivas. Eso no permite crecimiento. Una macroeconomía ordenada es como tratar de jugar fútbol en una cancha de piedras. No se puede. Necesitamos la macroeconomía, o sea, una macroeconomía desordenada, me refiero. Necesitamos precisamente ordenar la macroeconomía para poder mirar hacia adelante, ¿no? Y la macroeconomía está ordenada. Lo que necesitamos ahora es que las instituciones funcionen y dentro de ellas el Estado y evitar la corrupción. Eso ha permitido también que el paquete de apoyo monetario haya sido impresionante, de los mayores del mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con el trabajo del Banco Central. El COVID-19, el paquete del COVID-19 ha representado 18.8% del Producto Bruto Interno. Además, otro éxito del Banco Central es la desdolarización. En 2001, 78% de la economía estaba dolarizada, hoy día solo 19%. Lo ideal es llegar a aproximarnos a cero, pero 19 es bastante menos que 78. ¿Y por qué está dolarizada? Por el desorden macroeconómico. Si la gente no cree en su economía, no cree en su moneda, si su moneda pierde valor además día a día, y finalmente todo lo haces en una moneda que no controla desde la perspectiva de política de Estado. El tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, miren la línea roja de las más estables. Tenemos un sistema que se denomina en el argot flotación sucia. El Banco Central nunca va contra la tendencia de mercado, pero trata de ubicar cimas con S y cimas con C, es decir, picos y valles profundos para generar cierta certidumbre en la visión de los inversionistas. La mejor prueba de ello es lo que está ocurriendo. Estos son los estimados de Macrocónsul con respecto al tipo de cambio, más allá de, digamos, la opinión de cada uno. Existe consenso en el mercado financiero que un triunfo de la señora Keiko Sofía Fujimori generaría una cierta estabilidad de las variables financieras en general, porque finalmente es mantener un modelo pro mercado, y estima, esto es data Macrocónsul, que el tipo de cambio se ajustaría nuevamente a 3.50 e incluso el siguiente año a 3.40, dependiendo de lo que haga. Un triunfo del señor Pedro Castillo podría llevar el tipo de cambio muy rápidamente a 4 soles y quizás hasta 4.50, dependiendo de lo que haga. Ahora, estos cambios van a ser necesariamente violentos, sobre todo si habláramos de un alza, porque el Banco Central tiene muchas reservas internacionales y tiene cómo enfrentar movimientos especulativos. Lo que pasa es que las reservas se acaban si el movimiento ya no es especulativo, sino es estructural, ¿no? Algunos datos que no deberíamos de perder de vista. La inversión pública no va a generar una dinámica de crecimiento como la que necesitamos en el corto plazo. Y no porque la inversión pública es relativamente pequeña, es un 25% de la privada. Por lo tanto, si queremos que la economía se dinamice, necesitamos un boom de la inversión privada. En fin, las cuales han crecido más o menos de la mano. Ahora, otro tema importante
quizás políticamente incorrecto de tocarlo, es la reforma del sistema laboral. Tenemos un sistema altamente informal. Solamente un 10%, ojo, 10% de los trabajadores formales tienen contrato indefinido. Contrato a plazo fijo 14%, contrato por locación de servicios 3% y sin contratos, son formales, pero no tienen un contrato 53%. En términos generales, no quiero aburrirlos con el cuadro, un 70% de nuestra economía es informal, de nuestra mano de obra es 70% informal, no está en planilla, esto probablemente haya subido más cercano al 80% a raíz de la pandemia y hay una cierta mejora. Tenemos que generar un solo sistema laboral. Esto otra vez, políticamente es muy complicado llevar adelante, pero nuestros costos laborales adicionales a la planilla son incluso superiores a el resto de América Latina, ¿no? Rápidamente, me pidieron media hora para abrir a conclusiones y recomendaciones. A ver, hay un entorno interesante que podemos aprovechar y el Perú podría rápidamente ingresar en un boom económico en los próximos 2 años con una economía mundial que viene creciendo. Esto indudablemente va a depender de la visión y de quién gane las elecciones, ¿no? De la visión de los candidatos políticos y de quién gane las elecciones. Hay que reforzar, en cualquier caso, el rol del Estado es fundamental. El problema en el Perú es otra vez, no falló el mercado, falló el Estado, ¿no? Le echan la culpa al mercado cuando el que falló es el Estado y la baja institucionalidad, con excepciones como el Banco Central, la Cancillería, la Superintendencia de Banca y Seguro, pero realmente falló el Estado. Bien, eh, en el corto plazo, yo creo que no hay otra alternativa que generar además programas sociales que permitan un cierto apoyo y mejora de la situación de la pobreza. Durante 20 años se logró reducir la pobreza de 55% a aproximadamente 20%. El año pasado ha subido 10%, o sea, 10% más. Hoy día estamos hablando de 30 y hemos perdido 10 años de reducción de la pobreza. Eso no se resuelve en el corto plazo, sino es a través de políticas sociales. En el largo plazo será crecimiento económico, ¿no? Nuestro gran problema, que lo arrastramos desde hace 10 años, hay unas opiniones de Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, analista de temas de competitividad a nivel internacional, donde claramente hace 4 años nos decía, no se crean la historia del éxito del modelo, el modelo no lo ha hecho mal, pero falta mucho por hacer y lo principal es generemos institucionalidad, que los organismos del Estado funcionen, que la gente crea en las reglas para poder convivir, ¿no? Pero hay que conservar el modelo, hay que fortalecerlo y hay que mejorar a los operadores de ese modelo, ¿no? Creo que el año 2021, ya lo hemos dicho, la economía peruana podría crecer entre 8 y 10%, va a depender otra vez de cómo evolucione la parte política y lo ideal sería alcanzar en los próximos años tasas de crecimiento de 5 o superiores. Y lo que es fundamental, el crecimiento debería ser inclusivo. Si algo nos ha faltado y lo necesitamos es un crecimiento inclusivo, un crecimiento que nos permita realmente lograr que cada vez un mayor porcentaje de la población se sienta beneficiaria de lo que ocurre, para que un país sea estable, para que un país crezca, para que todos nos sintamos orgullosos del país donde vivimos, tenemos que contribuir a que no sea 10, 20, 60, 80, sino algún día el 100% de los peruanos y no peruanos que viven en esta tierra se sientan orgullosos y felices de vivir en el Perú porque sienten que es un país que da las posibilidades necesarias para el desarrollo humano. Nada, muchas gracias y me quedo para las preguntas. Gracias, Hal. Gracias, director. A continuación, estimados participantes y asistentes, pasamos al tiempo de preguntas. Tienen disponible el chat para que puedan dirigir sus consultas, preguntas a los expositores. Tenemos unos 15 minutos para
las preguntas que estimen pertinentes. Pues o hemos sido muy claros o no hemos sido tan claros, pero mientras hacen preguntas, un comentario sobre el observatorio. Eh, la verdad que estamos muy ilusionados con la idea del observatorio. El observatorio lo deberíamos lanzar formalmente en noviembre de este año. Va a ser un trabajo gigantesco y también el observatorio va a estar asociado a la revista científica de la facultad, no solo de la carrera, sino de la facultad, que también pensamos lanzar oficialmente este año, aunque los primeros números saldrán a partir del próximo año. O sea, yo creo que la facultad en general de Ciencias Empresariales y Económicas y la carrera de Economía tiene un gran porvenir por delante, dependerá de nosotros y además realmente es una forma de contribuir al desarrollo del país, ¿no? A ver, Guillermo, ¿qué opinas tú de la presentación? ¿Qué parte de esta data salió? Y Elmer, ¿tú qué opinas también de la presentación? Intercambiemos puntos de vista si es que no hay necesariamente mucha participación. Gracias. Sí, Pedro. Bueno, que María Roxana Jordan primero hable y luego te hago un comentario al respecto. Sí, Perfecto. están llegando Bueno, las consultas. Sí, ok. Bueno, hay una pregunta sobre el mercado de bienes inmuebles, ¿no? Eso, el mercado de bienes inmuebles, bueno, hoy día, producto del entorno, probablemente tenga una caída, pero esto responde a la oferta y demanda, ¿no? Y es un mercado muy amplio, además hay todo un tema de formalización, dependiendo del segmento. El sector inmobiliario es un sector realmente dinámico y creo que en los próximos años sí, vamos a cambiar. Yo creo que podemos también aceptar preguntas por micrófono, Haldor. Adelante, había una pregunta por micrófono por ahí. Si me permites complementar un poco este tema del sector inmuebles, del sector inmobiliario. Sí. En primer lugar, algo que es interesante entender, permítame prender la cámara, por favor. Algo que es interesante entender en el tema inmobiliario es que, aunque oficialmente no se habla de que en el Perú había una burbuja, lo cierto es que los precios de muchos predios han subido más de lo que en realidad deberían de subir. En el negocio inmobiliario se dice que un terreno vale por lo que yo pueda construir encima de él. Si yo puedo construir encima de él un castillo, pues entonces tendrá como valor ese terreno el castillo. Pero lo que pasa es que muchos de las personas que tienen propiedades consideran de que su terreno es el único, es el non plus ultra, y por lo tanto quieren estipular un precio que está muy por encima de lo que realmente se puede hacer. Y de eso tengo mucha experiencia, básicamente porque he estado en muchos de los últimos años vinculado a este tema del mundo inmobiliario. Y lo que siempre hemos observado era exactamente eso, exactamente que tenemos, pues, que entre lo que yo quiero y creo que vale mi terreno contra lo que realmente puedo hacer. O sea, les contaba a algunos de mis alumnos que, por ejemplo, conocí el caso de un propietario que quería vender su terreno a un valor de X cantidad de dólares, que era propio para un terreno que estuviese ubicado en una zona en donde yo podría construir 4 torres de 20 pisos, pero lo quería hacer en el cono de vuelo del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Ok? Todo aeropuerto tiene un cono de vuelo y ese cono de vuelo implica que no se pueda construir edificios por encima de 4 pisos. ¿Ok? Sin embargo, este señor decía, no, pero acá pueden construir 4 torres de 20 pisos y todo lo demás, cuando no se puede hacer. Y por lo tanto, él decía que su terreno vale lo que vale. Entonces, ahí hay un tema de precios que ha habido mucha distorsión por ese boom acelerado en construcción. Y por el otro lado, negocio inmobiliario es negocio de largo plazo, no es de corto plazo. O sea, yo no voy a hacer dinero comprando y vendiendo mañana. Compro hoy día y vendo mañana. Han habido empresas inmobiliarias que han terminado justamente quebrando, no en este año, sino hacia el año 2017, 2016, por ese criterio de pensar de que el negocio inmobiliario es un
hoy día compro y mañana vendo. Es un negocio de largo plazo. Los terrenos no valen, no pierden valor. Porque los terrenos, en el peor de los casos, mantienen su valor. Entonces, más bien, la aceleración en el proceso de tratar de vender el negocio o el terreno es lo que genera problemas, porque ahí sí es donde efectivamente puedo yo hacer mi pérdida. Y por último, sobre el aeropuerto Jorge Chávez y lo que Pedro mencionaba, yo fui parte del comité de inversiones formado por el Grupo Vice y el aeropuerto de San Francisco como postores para la operación del aeropuerto Jorge Chávez, la privatización del aeropuerto Jorge Chávez. Y el plan de la segunda pista de aterrizaje era un plan que debió ser hecho hace muchos años atrás. Y uno de los grandes problemas es que eso no se hizo y lo que ha generado es básicamente que el Perú pierda la posibilidad de ser el hub de Sudamérica y Chile nuevamente nos haya vuelto a ganar. Ese retraso fue atribuible a continuos y constantes renegociaciones del contrato de concesión, cuando, en teoría, ante la pregunta sobre movimientos en las fechas para la construcción de la pista, el comité de privatización dijo no se acepta ningún tipo de movimiento. Sin embargo, al final, el que tomó la concesión del aeropuerto terminó renegociando continuo y constantemente ampliaciones y ampliaciones y ampliaciones de plazo y finalmente aceptaron esa situación y generó lo que hoy tenemos. Eso es lo que quería comentar. Perfecto, Guillermo. Había una pregunta interesante de por qué no llegó a todos los sectores y por qué hay tanta oposición al modelo. A ver, yo creo que esto responde a dos temas, ¿no? Responde, por un lado, a que efectivamente hay sectores que al estar en la informalidad están marginados del crecimiento. Ojo, a pesar que la pobreza disminuyó de 55 a 20.1, a pesar de que el coeficiente Gini mejoró, aunque no tanto, de 0.52, 0.50 y tantos a 0.46, es decir, menor coeficiente Gini, mejor contribución mejor distribución del ingreso, a pesar de la mejora de cierta infraestructura, y esto tiene que ver con dos temas, tiene que ver con el no haber transmitido necesariamente los beneficios del modelo y no haber generado programas que de alguna manera permitan la llegada directa de estos beneficios. Por ejemplo, sectores marginados de la zona rural, de las zonas rurales, en la sierra, hay que trabajar mucho, mucho ahí, ¿no? Entonces, la verdad, ahí yo diría institucionalmente los beneficios del modelo no han generado lo que todos esperaban, porque el tema no es solo automático. Quien habla es partidario de mercado, pero con un Estado eficiente que permita que ese piso social alcance a todos. Quizás el modelo de los países nórdicos son otras realidades, pero es un modelo interesante, donde son países muy estables, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, son países con una seguridad social realmente impresionante, y lo que habría que hacer ahí es ver qué de ese modelo se puede traer. Por ejemplo, integración de los sistemas de salud, cosa que no es simple, mejora de los sistemas de educación, porque finalmente también se trata, por decirlo figurativamente, de mejorar las capacidades de las personas para que sean autosuficientes en su propio desarrollo personal. Tenemos una consulta sobre el tema de exportaciones, turismo, desde el A punto de ver, vista de la economía. exportaciones directamente, ¿no? Cualquier medida restrictiva de las importaciones va a afectar a las exportaciones, tanto en lo relacionado a los acuerdos de libre comercio que tenemos firmados, creo que tenemos 16 acuerdos de libre comercio firmados, como en la propia racionalidad, porque si tú limitas las importaciones, pierdes competitividad como país, y al perder competitividad como país, se te generan problemas de tu lado exportador. Eso por el lado de la propuesta que no va contra el mercado, va contra un mercado abierto. En la medida que tú mantengas un mercado abierto, creo que el crecimiento de nuestras exportaciones podría realmente ser exponencial. En cuanto al turismo, tenemos 4,5 millones, 5 millones de turistas, otra vez 2019.
No pienso que lleguemos a España o Francia, 80, 90, 100 millones de turistas, pero podríamos tener 10 millones de turistas sin ningún problema. Imagínense el efecto de duplicar la cantidad de turistas. Y no solamente turismo cultural, sino turismo deportivo, turismo de observación de aves, deportivo, todo tipo de deporte de aventura, eh, en fin, surf, etcétera, turismo de naturaleza, en fin, realmente se puede hacer un gran trabajo, ¿no? Entonces, sí hay mucho potencial por ese lado. De mi parte, si no hay más preguntas, nada, simplemente eh, creo que quería ver una pregunta oral, ¿no, Haldor? O ya, Sí, no tenemos a la ¿no? vista. No, bueno, entonces, simplemente, chicos, realmente este es un proyecto interesante. El observatorio nos va a permitir estar permanentemente en la coyuntura, entender, comprender y estudiar qué pasa en el Perú, en América Latina, en el mundo, con data pura, real. Nos va a permitir hacer ciencia y nos va a permitir también generar análisis de estructura, estudios científicos que permitan que el Perú esté mejor y, por qué no, contribuyan a que el mundo esté mejor también. De mi parte, muchas gracias, Haldor, y te dejo con la palabra, ¿no? Sí, muchas gracias, director. Bueno, a todos los asistentes a este webinar, nuestro agradecimiento por su participación y estamos siempre divulgando a través de de estos formatos eh, todas las actividades y temas de importancia en el ámbito económico, ¿no? Por nuestra parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por su asistencia.